A buscar el libro de Marcos, que estamos estudiando Marcos y ya llegamos al capítulo 14. Pues de pie vamos a leer comenzando en el versículo 43. Marcos, el capítulo 14 y el versículo 43. Pues de pie vamos a escuchar la lectura de la Escritura. Parte de nuestra adoración es escuchar con atención las Sagradas Escrituras. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Dios les bendiga ricamente su visita. Marcos 14 y el versículo 43. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Oremos para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Padre Celestial, pedimos, Señor, que esta noche tu nombre sea santificado, y por los méritos de Cristo que nos ilumines, nos enseñes, que abras nuestra visión, nuestros ojos, para que veamos las maravillas de tu ley. Te rogamos por los méritos de Cristo que tengas misericordia de nosotros, de nuestras familias, nuestros hijos. Ten misericordia, Señor, de esta colonia, nuestra ciudad, nuestro país. Ten misericordia, Señor, de nuestra generación. Despierta nuestro espíritu, salva, transforma a tu pueblo. Acuérdate de nosotros para tu gloria, por tu nombre. Te ruego, Señor, esta tarde que seas con nuestros hermanos que sufren, especialmente nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Cuba, nuestros hermanos en Ucrania. Sé con ellos, fortalécelos, dales paciencia. Te pedimos, Señor, que a través de estas providencias tu reino se extienda. Haz la obra, Señor, por tu Espíritu Santo, que sabemos que es todopoderoso. Te rogamos, Señor, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Ya casi terminamos con el libro de Marcos. Tienes 16 capítulos y ya vamos en el capítulo 14, casi terminando con este capítulo. Y llegamos a una sección muy santa. Obviamente toda la Biblia es santa. De hecho, así se llaman las Biblias, ¿verdad? Santa Biblia. Y hay pasajes son muy santos, pero este es uno de los pasajes más sacrosantos de toda la Biblia. El Cordero de Dios es atrapado para ser sacrificado en el altar del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo es arrestado. Ahora, este pasaje no nos vamos a profundizar mucho, pero vamos a notar ciertos hechos, ciertos datos, cierta información histórica. Vamos a enlistar ciertos hechos y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas. En el primer hecho, lo notamos del versículo 43, es que el Señor, siendo Dios, sabía exactamente lo que sucedería ese día. El Señor, siendo Dios, sabía exactamente lo que le iba a suceder ese día. Voy a comenzar a leer en el versículo 42. Nuestro Señor Jesucristo está en Getsemaní. Le dice a sus discípulos: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y vean también aquí, es más directo Juan al decirnos de esta lección. Vean Juan 18, pasaje paralelo. Si gustan poner un separador ahí, vamos a notar varias cosas en este capítulo de Juan 18.
Y en Juan 18:4 leemos, Judas, dice el versículo 3, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, Juan 18:4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que iba a suceder. Probablemente leyeron en las noticias el 3 de enero de este año, el 3 de enero, fuerzas especiales de Estados Unidos arrestaron al dictador de Venezuela, Maduro, 3 de enero. Vamos a suponer que un espía ruso sabía lo que iba a pasar. Y ese espía ruso, los rusos son amigos de Maduro, le hubiera avisado. Trump, el presidente de Estados Unidos, tiene un plan secreto para arrestarte el 3 de enero. ¿Ustedes creen que Maduro se iba a quedar dormido en su casa? ¿En el lugar que siempre se dormía? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Él se hubiera escondido, hubiera huido. Claro, lógico. Ahora, nuestro Señor sabía de antemano los planes secretos de Judas y los sacerdotes, pero no huyó. Le hubiera sido fácil huir, hubiera sido fácil no estar ahí, o como cuando fue a Nazaret. Si no saben la historia, es increíble, milagrosa, misteriosa. Él va a Nazaret, lee las Escrituras y el pueblo, su pueblo, en Nazaret lo quiere matar. Lo agarran y lo suben a un monte alto, una cumbre, para empujarlo y que caiga y por supuesto que muera. Pero estando en la cumbre, en el monte, pasó algo muy misterioso, no sabemos exactamente cómo. Pero nuestro Señor Jesucristo, por así decirlo, paralizó a todos y pasó en medio de ellos, dice la Escritura. No era su hora. Ahora, sabiendo los planes de sus enemigos, de Judas Iscariote, los sacerdotes, ¿por qué no se fue de Jerusalén? ¿Por qué se quedó ahí? Ya sabemos la historia de Getsemaní. A lo último lo hizo porque él había aceptado la voluntad de Dios de tomar la copa del Calvario. El hecho está ahí. Nuestro Señor Jesucristo sabía de los planes de sus enemigos y no huyó. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, definitivamente admirándolo, alabándolo por su gran valentía, sin duda alguna. No pensamos en eso, pero nuestro Señor Jesucristo fue muy valiente como hombre. Ustedes saben, el hermano Hernández, nuestro hermano Leopoldo Hernández, le detectaron un tumor en su cabeza. Y hace meses que supo de esto. Y tratando, planeando, a lo último, fueron a Guadalajara y fue operado esta semana. Oremos por él, ¿verdad? Que se recupere totalmente. Gracias a Dios, él puede hablar, puede ver, está consciente. Es un milagro de Dios. Pero por meses el hermano sabía de esta operación que necesitaba. Ahora, no sé ustedes, si a mí me van a operar del corazón o de la cabeza, no quiero que me digan. A lo mejor unos 3, 5 minutos antes para bañarme, pero no quiero que me digan meses por adelantado que me van a operar del corazón. Yo personalmente estuviera sufriendo dolores de cabeza, pesadillas, y se les pasa la mano, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, quiero que multipliquen eso al infinito aquí. Porque el Señor sabía que iba a ser arrestado esa noche, pero ¿dónde iba a terminar todo eso? Iba a terminar colgado en el Calvario, como un hombre maldito de Dios. Y eso fue lo que lo hizo sufrir más en Getsemaní. Y eso lo supo y lo sabía esa noche. Pero aún sabiendo eso, él con gran valentía se dejó arrestar. Ahora, el segundo hecho tiene mucho que ver y es más o menos lo mismo, pero lo separé para enfatizar otra cosa. El primer hecho, nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que sucedería ese día, esa noche, esa ocasión, pero no huyó. El segundo hecho, el Señor Todopoderoso se dejó arrestar, no lo forzaron a entregarse. Voluntariamente se entregó. Porque nos dice el versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos.
Qué absurdo, ¿verdad? Necio, tonto, loco, tratar de arrestar al Señor Todopoderoso, Omnipotente, el Creador, con palos y espadas. ¿De qué les iba a servir a la gente? Con esto en mente, vean Juan 18, el versículo 4. Lo acabamos de leer, pero quiero que vean aquí algo que pasó y que nos da a entender qué tan poderoso es el Señor. Juan 18, en esta ocasión, Juan 18, pero Jesús, versículo 4, Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Él pronunció las palabras yo soy y retrocedieron a tierra. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Si fuéramos judíos entendiéramos esto. Estuviéramos aquí leyendo, por así decirlo, con la piel chinita esto. El Señor dijo: yo soy, y esa multitud, es la palabra que se usa en los evangelios, una multitud con espadas y palos, ellos escucharon yo soy y cayeron a tierra. Y yo me imagino que los árboles estaban temblando. ¿Por qué? Porque yo soy es el nombre de Dios. Es Jehová, es el de la zarza ardiendo, lo leímos en Éxodo 3. ¿Quién puede arrestar a Dios? Absurdo, nadie. Dios en carne, con el mismo poder, dice yo soy, y todos caen. Leímos en nuestro pasaje de Marcos, Pedro, como siempre, ¿verdad? Muy impetuoso, atacó a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Ustedes pueden leer en los evangelios, los pasajes paralelos. Nuestro Señor Jesucristo milagrosamente le puso la oreja de vuelta. Quedó mejor, yo escuchaba mejor ese siervo, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le dijo estas palabras a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y aquí nos podríamos imaginar a todos los ángeles, a los millones de ángeles, estando listos. Si Él ora, claro que yo voy. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, no oró al Padre eso. Estaba listo y fue arrestado. Aunque Él era yo soy, pero Él, por así decirlo, estaba en control de la situación. Las personas se han de haber quedado aturdidos, sorprendidos, asombrados y conmovidos con esas palabras. Pero lo arrestaron porque él se dejó arrestar. Y como que él estaba encargado allí, le dijo: arréstenme, pero dejen ir a mis discípulos. Y así lo hicieron. Ahora, ¿cómo aplicamos este hecho que el Señor Todopoderoso se dejó arrestar? Bueno, mirándolo, alabándolo por su obediencia a Dios. Porque lo último, por eso se dejó arrestar. Voluntariamente, en Filipenses 2 nos dice, humildemente se dejó arrestar. Y por amor a nosotros. Claro, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos arrestaran, menos ser arrestado injustamente, ser juzgado injustamente y ser crucificados injustamente. Pero Cristo lo hizo voluntariamente, humildemente, obedeció al Padre y se dejó crucificar, arrestar y crucificar. La muerte de cruz, como dice en Filipenses 2. Por amor a nosotros, se dejó arrestar para que nosotros pudiéramos estar en libertad. Y aquí ya saben lo que voy a decir. Ya saben lo que voy a decir. Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Fue totalmente voluntario. Nadie lo forzó. Tercer hecho. El Señor fue rechazado por el pueblo judío.
el Señor fue rechazado por el pueblo judío. Ven el versículo 43, Marcos 14. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de... Y luego se enlista aquí principales sacerdotes, que eran los líderes religiosos de ese tiempo en el pueblo de Israel. Y luego nos dice, y de los escribas, que eran los abogados, los jueces del sistema judicial de Israel. Y los ancianos, que por así decirlo eran los diputados y senadores del Congreso de la Nación de Israel. Todos los representantes de Israel, los religiosos, los del sistema judicial, los diputados y senadores, todos se confabularon contra el Señor y lo arrestaron. Lo habían rechazado ya. Juan no exagera cuando dice, entonces, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y que no le recibieron no significa tan solo que no lo recibieron en sus casas, pero que lo rechazaron totalmente, que lo arrestaron, que lo mataron en la cruz. Que tan necios, ¿verdad? Que aún viendo los milagros del Señor, escuchando aún el yo soy todopoderoso, escuchando de sus buenas obras, de sus predicaciones, todo, aún así lo rechazaron como el enviado de Dios, lo arrestaron y lo mataron. De verdad, como dice un profeta, Israel era un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El hecho que el Señor fue rechazado por el pueblo judío, no rechazándolo nosotros, recibiéndolo, aceptándolo como el único camino a Dios. Algunos de nosotros hemos visto milagros de Dios. Algunos de nosotros hemos tenido respuestas a nuestras oraciones claras, increíbles. Hemos escuchado su palabra. Qué ingratitud, qué crimen, niño joven. Si tú lo rechazas, recíbelo hoy. ¿Cómo? ¿Cómo recibes a Cristo? Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvarnos. Cuarto hecho. El Señor fue arrestado por una multitud guiada por Judas Iscariote. Luego, una vez más, Marcos 14, luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Nosotros conocemos la historia de Judas Iscariote. Y es posible que, sabiendo el final de la historia, creamos que al principio Judas fue un gran enemigo del Señor, que nunca hubo un buen trato entre ellos, que siempre se mantuvieron alejados, que el Señor de alguna manera lo trató diferente. Pero si hubiera sido así, los demás discípulos se hubieran dado cuenta. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, en la institución de la Santa Cena, dijo, uno de ustedes me va a entregar, los demás discípulos inmediatamente, ¡ajá! Judas Iscariote. Pero ninguno sabía, ninguno se imaginaba. Comenzaron a decir, seré yo, maestro, seré yo. No, fue así. Ninguno se lo imaginó. De hecho, Judas era tan apreciado por sus talentos, por su administración, que a lo último él era el tesorero. El tesorero de los discípulos. ¿Quién fue? Judas Iscariote. Ahora, Judas, desde el principio, debió de haber apreciado mucho al Señor, sobre todo al principio de su ministerio. Como todos los judíos, Judas creía que Cristo había venido para conquistar a los romanos y hacer ricos y prósperos a todos los judíos. Judas se ha de haber impresionado mucho al ver la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo, al ver sus milagros y escuchar sus predicaciones. Y por eso siguió al Señor. Y lo ha de haber servido de muchas maneras. Y muy emocionado él debió de haber aceptado cuando Cristo lo llamó a ser su discípulo. Y Cristo, como a todos los discípulos,
lo trató muy bien, compartió sus dones, lo enseñó. Claro que sí. Y el punto es que el Señor fue traicionado por un discípulo, fue traicionado por un amigo. Y esto le dolió muchísimo. Judas Iscariote se acercó a la hora de la hora y Cristo todavía le dice, amigo. Vean conmigo el Salmo 41:9, escrito más o menos 1000 años antes de lo que pasó esa noche. Salmo 41 y versículo 9. Es nuestro Señor Jesucristo aquí profetizando. Salmo 49 y 41 y versículo 9. Salmo 41 y versículo 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Ven el Salmo 55:12. Aquí está más directo y con más, no sé cómo decirlo, pathos en inglés, más sentimiento, más expresión. Salmo 55 y el versículo 12. Nuestro Señor Jesucristo, una vez más, profetizado aquí en los Salmos, es Cristo quien dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me había ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Al Señor le dolió muchísimo eso. Como hombre, por supuesto. Ahora, ¿cómo aplicamos el hecho que el Señor fue arrestado por una multitud guiada por Judas Iscariote? ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, examinándonos sinceramente que realmente somos discípulos de Cristo. Porque como Judas, usted puede decirle a Cristo, maestro, maestro, y que le guste el sermón del monte, la ética de Cristo, y que le guste cantar los himnos, es más, que le guste leer la Biblia. Judas Iscariote, un judío que conocía la Biblia, que le gustaba estar con Cristo hasta cierto punto, por supuesto, pero no era cristiano. Es más, usted puede tener talentos, saber mucho de Cristo, no ser cristiano, no ser cristiana. Examínate que has nacido de nuevo. Examínate que amas a Cristo de corazón. Examínate que te arrepientes todos los días, que amas su palabra, que amas a los hermanos, que amas su casa y que vas a seguir creyendo en Cristo hasta el final, como veíamos en esta mañana. Y también aquí podemos aplicar el hecho que Cristo fue traicionado por Judas, pensando que Cristo nos entiende cuando alguien nos traiciona. No sé a ustedes si les ha pasado. Y me imagino que si son cristianos, les ha pasado que algún amigo los ha dejado. Alguna amiga los ha dejado. Que alguien los ha traicionado. Y nuestro Señor Jesucristo tiene mucha compasión de ustedes. Él sabe. Él pasó por ahí también. Y le dolió muchísimo. Quinto hecho. El Señor tenía gran respeto por las Escrituras. El Señor tenía gran respeto por las Escrituras. Marcos 14:49. Marcos 14:49. Nuestro Señor Jesucristo le dice a esa multitud con espadas y palos, sacerdotes de sus enemigos, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Versículo 27 ya lo estudiamos, pero vale la pena leerlo otra vez. En Marcos 14:27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalicéis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Tenía que suceder. Nuestro Señor Jesucristo dijo, eso está escrito. Se tiene que cumplir la Escritura. El punto es, el Señor confiaba en las Escrituras como la palabra de Dios, que se tenía que cumplir. Dios lo había dicho,
No había nada ni nadie que lo detuviera. El diablo, la multitud de sacerdotes, nadie podía detener esto, porque estaba escrito. El Señor creía que las profecías eran la voluntad de Dios para su vida. Él aceptó ser traicionado por uno de sus discípulos y ser arrestado como un malviviente. ¿Por qué? Pues para que se cumpliese. Está escrito, así tiene que ser. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Este hecho que el Señor tenía gran respeto por las Escrituras. Nosotros también tengamos mucho respeto por lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras no son anticuadas. Estudiémoslas, meditemos las Escrituras y confiemos que nos revelan la voluntad de Dios para nuestras vidas y nuestras vidas diarias. Lo que tenemos que hacer. La Biblia nos enseña y nos explica en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué podemos hacer acá? Y todo esto lo podemos encontrar en las Escrituras. Direcciones realistas y prácticas. Ahora, a lo último, de eso se trata la cristiandad, ¿verdad? Vivir conforme a la verdad de las Escrituras. Obedecer sus mandamientos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. No, como leíamos en esta mañana, no fábulas o tradiciones de hombres, pero la palabra de Dios, pase lo que pase. Estaba pensando, es una suposición, por supuesto. Vamos a suponer que, de alguna manera, toda la iglesia comienza a fallar. Toda la iglesia. Poco a poco las familias se van, y los jóvenes se van, y las personas que nos visitan se van, todo. Y llega un domingo en que usted está solo. Es una suposición, por supuesto. ¿Siguiera usted viniendo a la iglesia para adorar a Dios? Aunque usted fuera el único en el mundo, y usted fuera la única en el mundo, el cristiano real lo hace, porque es la palabra de Dios. No importa que el mundo no lo crea, nosotros sí. Penúltimo hecho, el Señor fue arrestado como si fuera un ladrón. El Señor fue arrestado como si fuera un ladrón. Versículo 48. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las Escrituras. Conocemos la profecía de Isaías 53 que fue contado con los pecadores. Y la aplicamos al Calvario. Está bien que Él fue crucificado entre dos ladrones. Literalmente, dos ladrones. Pecadores, por supuesto. Pero aquí vemos, y no fue la única ocasión, en que trataron al Señor como si fuera un malviviente, como si fuera un criminal, como si hubiera quebrantado la ley de Moisés. Y fue tratado, aquí vemos, como si fuera un vil ladrón, arrestado por alguaciles, soldados, azotado como si fuera un criminal. Ahora, ya les he dicho que cuando a mí me pueden decir, y me han dicho hereje, me han dicho muchas cosas, pero si me dicen mentiroso, eso sí que me hace enojar. Eso sí. Ahora, multipliquen eso al infinito en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es totalmente inocente, totalmente perfecto y puro y santo. Él ser tratado como un ladrón. Eso le afectó muchísimo, pero fue parte de la vergüenza que tuvo que sufrir para salvarnos, ser considerado como si fuera un ladrón, un criminal. Ahora, ¿cómo aplicamos este hecho que el Señor fue arrestado como si fuera un ladrón? Bueno, apreciando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, definitivamente por su gran humildad y que para salvarnos tomó nuestro lugar. Ya les he dicho, a lo mejor hace mucho que no lo digo, pero los antiguos miembros de la iglesia, los primitivos, ¿verdad? Que estaban ahí en Manuel y Loaiza, hermano Moisés es parte de esos primitivos. Y les decía yo, todos somos Barrabases.
Pero ¿cómo que todos somos Barrabases? Sí. Cristo fue colgado en una cruz hecha para Barrabás. Pilato dijo, ¿se acuerdan? ¿A quién quieres que yo suelte? ¿A Barrabás? ¿Se acuerdan? Cristo tomó el lugar de Barrabás. Barrabás salió libre, porque Cristo fue colgado en su lugar. Y así nosotros, de la misma manera. Cristo fue colgado, considerado un ladrón, considerado un criminal, y tomó nuestra cruz que nosotros merecíamos, esa cruz de maldición que nosotros merecíamos. Él fue colgado en su lugar. Él fue arrestado como un ladrón, crucificado como un pecador. Él tomó nuestro lugar. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justos delante de Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, cristiano, cuando el diablo te recuerde que robaste, piensa, Cristo murió como un ladrón, en mi lugar. Cuando te recuerda el diablo que mentiste y le mentiste a tu profesor o a tu madre o a tu jefe, piensa, Cristo murió como si él hubiera sido un mentiroso. Él tomó mi lugar como mentiroso. Cuando te recuerda el diablo que, y ahí llena tu conciencia, piensa, Cristo murió como si él hubiera hecho y cometido ese crimen, esa abominación contra Dios. Ese es el Evangelio. Eso es lo que calma nuestra conciencia. ¿Merecemos el castigo de Dios? Definitivamente. ¿Somos pecadores? Definitivamente. Pero Cristo murió sustituyéndonos a nosotros. El último hecho. El Señor fue abandonado por todos sus discípulos. El Señor fue abandonado por todos sus discípulos. Y tenemos una curiosa historia aquí. Ven el versículo 50. Marcos 14. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Hay mucho misterio. ¿Quién fue ese joven? Si Mateo no nos dice nada de este joven, y Lucas no nos dice nada de este joven, y Juan no nos dice nada de este joven, pero Marcos nos dice algo de este joven. ¿Quién fue? Marcos, porque es el único que sabía. Él era el joven. Esa es la teoría. No sabemos exactamente. Se había acostado, ya tenía mucho calor, se quitó la ropa, en paños menores, ¿verdad? Ahí está, y oyó un ruido, la multitud, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se puso la sábana y sale corriendo. Pero el punto aquí es, hermanos, los mejores discípulos, los viejos y los jóvenes, todos dejándole, huyeron. El joven también huyó. Todos huyeron. Definitivamente. Como vimos en el versículo 31, vamos a leerlo otra vez. Aquí está, Marcos 14, 31. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, pero todos lo abandonaron. Todos lo negaron a lo último. Todos huyeron, aunque habían dicho que nunca lo harían. A la hora de las espadas y los palos lo dejaron, huyeron. ¿Cómo aplicamos este hecho? Que nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por todos sus discípulos. ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Recordando que aún como cristianos somos muy débiles y que siempre necesitamos de Cristo. Aún como cristianos somos muy débiles. Siempre necesitamos de Cristo. Los mejores discípulos, viejos o jóvenes, todos huyeron, incluyendo Pedro. Y conocemos la historia. Todos muy débiles. Todos. No te sorprendas si un buen cristiano, un gran cristiano, cae. David cayó. Pedro cayó. Bernabé cayó. Bernabé. Es uno de mis héroes, Bernabé.
usted, yo, podemos caer. Recordemos nuestra gran debilidad, que siempre necesitamos de Cristo. Siempre necesitamos que su palabra nos fortalezca, nos guíe y nos motive. Necesitamos de la energía que nos dan las oraciones. Necesitamos de la energía que nos da la Santa Cena. Necesitamos de la energía que nos da la comunión unos con otros. Y también, ¿cómo aplicamos el hecho que nuestro Señor Jesucristo fue abandonado por todos sus discípulos? Número uno, recordando que aún como cristianos somos muy débiles, que siempre lo necesitamos. Pero también podemos aplicar este hecho creyendo en su gran compasión y su perdón comprado con su preciosa sangre. Creyendo en su gran compasión y perdón comprado con su preciosa sangre. Todos los discípulos le dejaron. ¿Y saben a cuántos perdonó por haberle abandonado? A todos, incluyendo a Pedro, que lo había negado 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. A todos, perdonó, a todos. Ese es nuestro Cristo. Él salva, perdona y nos lleva al cielo. A hombres, mujeres débiles como nosotros que fallamos muchas veces. Entonces, hermano, hermana, te has alejado de Cristo. Has caído y caído muy feo. Es más, has negado a Cristo. Te preguntaron en la entrevista para tu trabajo, religión. Ninguna. A mí me dijeron que eras cristiano. ¿Yo? A veces voy a la iglesia, pero no. Porque sabes que si contestas que eres cristiano, no te van a dar el trabajo. ¿Has negado a Cristo? Tus amigos que dicen malas palabras y ven cosas muy feas y a lo último no dices nada como si no fueras cristiano. Estás negando a Cristo. Yo te digo esta noche, si has caído muy feo, has negado a Cristo, estás alejado de Cristo, vuelve a Él. Él es muy bueno y perdonador. Ese es nuestro Cristo, un poderoso Salvador, lleno de compasión y perdón. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la bendición de tener tu palabra y leerla y meditarla, estudiarla. Te pedimos por los méritos de Cristo, por su intercesión, que tengas a bien cambiar nuestros corazones, nuestra visión de la vida y que veamos qué bueno y perdonador es nuestro Salvador, qué poderoso es Él y que aún así siendo Dios en carne, se entregó voluntariamente por nosotros pecadores. Te pedimos, Señor, que inyectes estas lecciones, nos animes, nos des el gozo de la salvación. Esta semana que podamos servirte y continuemos, perseveremos hasta el final, por tu gracia y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.